Así, centrándonos solo en la prescripción, en el artículo 1216 del Código se establece que dicha acción de reforma prescribe a los 4 años desde que sus titulares tuvieron conocimiento del testamento y su calidad de legitimarios. Se trata de una regla de prescripción extintiva específica cuyo inicio del cómputo del plazo requiere del cumplimiento cumulativo de ambas circunstancias: conocer el testamento y la calidad de legitimario, lo que deberá de ser probado por quien ejerce la acción. Pero dado que el inicio del cómputo depende del conocimiento efectivo de un hecho, ¿hasta cuándo puede estar pendiente dicho inicio del plazo? Puede ocurrir que el legitimario no tome conocimiento del testamento de su calidad de heredero durante muchos años, pues porque estaba fuera del país o no se relacionaba con el causante desde hace muchísimos años. Los autores no establecen un plazo máximo, lo que parece que dicho inicio del cómputo podría estar permanentemente suspendido. Fabián Elorriaga señala que, atendiendo criterios de certeza y seguridad jurídica, lo más aceptable es estimar que este plazo de prescripción no pueda pasar de 10 años, al estilo de la regla del 1692, inciso tercero, 1757, 2520, inciso segundo. Pero no indica desde cuándo. En mi opinión, habría que precisar que dicho plazo máximo de 10 años deberá contar desde que se tuvo conocimiento de ese testamento y condición de heredero, y no desde que se produjo, en ningún caso, el fallecimiento. Eso sí, desde un punto de vista práctico, se puede afirmar que la posibilidad de que el plazo pueda permanecer permanentemente suspendido podría carecer de sentido si hay otros herederos o terceros que han entrado en posesión de la herencia. Como la acción de reforma del testamento es meramente declarativa, será preciso el ejercicio de la acción de petición de herencia para la recuperación material de los bienes que corresponden al legitimario perjudicado. En el caso planteado, suspensión de largo tiempo de la acción de reforma, lo más seguro es que esta acción de reforma sea inoperante por haber adquirido los poseedores materiales la herencia por prescripción adquisitiva de 10 años o de 5 años si obtuvieron esa posesión efectiva. Para concluir con esta acción de reforma, al tratarse de 4 años, es un plazo de corto tiempo, por lo que no debería suspenderse a favor del legitimario incapaz, artículo 2524. Sin embargo, el artículo 1216, inciso segundo, altera la regla general teniendo presente la lógica sucesoria y la protección de los legitimarios y establece que si el demandante no tiene la libre administración de sus bienes, menores, incapaces, la prescripción empezará a contar desde el día en que la adquiera. Por lo tanto, le da prioridad a la correcta protección de los derechos de los asignatarios forzosos, que son los legitimados para poder interponer esta acción. Si proseguimos con la acción de nulidad del testamento, si bien el Código Civil la regula la posibilidad de declarar nulo el testamento, no existe ninguna regla especial en materia sucesoria sobre la prescripción de la acción. Por lo tanto, en ausencia de una regla específica, habría que aplicar las reglas generales contenidas en 1683, 1691, 1692, relativas al plazo de prescripción extintiva de 10 años en casos de nulidad absoluta y 4 años en caso de nulidad relativa. Aunque esto sea así, de nuevo reiterar que esta aplicación de reglas generales debe adaptarse al marco en el que la remisión se produce, y este es el de las normas sucesorias. Por consiguiente, habrá que armonizar dichas reglas generales de prescripción pensadas básicamente en relaciones bilaterales intervivos a una lógica de un sistema sucesorio unilateral post-mortem. Respecto a la acción de nulidad del testamento, podemos partir cuestionándonos cuál es la regla de inicio del cómputo del plazo. Así, si aplicamos la regla general sin contextualizarla al marco sucesorio, la fecha de inicio de ambos cómputos debiera ser la del otorgamiento del testamento, dado que es el negocio jurídico cuya nulidad se pretende. Sin embargo, a diferencia de los contratos, el testamento es un negocio jurídico unilateral de carácter esencialmente revocable hasta el momento del fallecimiento. Artículo 999 y 1001 del Código Civil. Esto nos hace sostener, al igual que la doctrina mayoritaria, que mientras no fallezca el testador, no es posible demandar la nulidad del testamento, pues antes del fallecimiento el testador siempre va a poder revocarlo. Artículo 1212 del Código Civil. Luego, el inicio del cómputo del plazo de la citada acción de nulidad deberá ser el momento del fallecimiento del testador, en principio, y no el de su otorgamiento. Se ha planteado el caso límite en el que el testador hubiera otorgado un testamento viciado o con defectos formales y el día después le sobrevenga alguna causa de incapacidad para volver a testar. Por ejemplo, tiene un accidente justo saliendo de la notaría y cae en coma.
En esos casos es evidente que el testador, dada su incapacidad para testar, no va a poder, en este caso, revocar el testamento. Pero a pesar de ello, considero, en contra de lo que señala Fabián Elorriaga, que la acción de nulidad no procedería a ejercitarla hasta el momento del fallecimiento, pues solo a partir de ese momento tendrá efectos y sujetos activos que van a poder ejercerla. En este sentido, también en una sentencia de la Corte Suprema de 25 de septiembre de 2012 se afirma como no es posible concebir que un plazo extintivo de derechos ha comenzado a correr sin que legalmente exista titular alguno que pueda alegar la nulidad absoluta por los vicios en que incurrió el acto testamentario. El plazo de saneamiento de la nulidad solo debe ser considerado desde el momento mismo en que toda persona que persigue la declaración de nulidad por vicios de ese testamento tenga interés patrimonial efectivo, lo que solo sucede con la muerte del testador. Una vez precisado el cómputo de inicio, la siguiente pregunta que procede a realizar es ¿cuál es dicho plazo? Para ello habría que determinar cuándo nos encontramos ante supuestos de nulidad absoluta o de nulidad relativa, 10 y 4 años. Aquí lo relevante es ver la causa de la nulidad del testamento que se esgrime. Si lo que consideramos es que existen defectos formales, el artículo 1026 es claro en precisar que la sanción es de nulidad absoluta, porque en su primer inciso señala que el testamento solemne, abierto o cerrado, en que se omite cualquiera de las formalidades a que deba sujetarse, según los artículos precedentes, no tendrá valor. Eso sí, inicialmente, dado que solo a partir de la apertura de la sucesión el testamento es eficaz e irrevocable en sus términos, la lógica sucesoria permite afirmar que será inicialmente a partir de dicho momento y no del otorgamiento del acto testamentario que se iniciará el cómputo de los 10 años para que el ejercicio de la acción de nulidad se entienda prescrita. Si el motivo de la nulidad del testamento es porque la voluntad del testador fue afectada por algún vicio, habrá que hacer las siguientes precisiones. Si el vicio del otorgamiento es fuerza, el artículo 1007 del Código Civil establece que el testamento será nulo en todas sus partes. La mayoría de la doctrina entiende que en este caso, a pesar de la redacción del precepto, la nulidad debe de ser relativa por tratarse de un vicio de voluntad y no ser nulidad absoluta. De nuevo, en principio, conforme a la regla general del 1691, el plazo de 4 años debería comenzar a contar desde que la fuerza cesa. Y aquí cabría presumir que el inicio del cómputo de ese plazo es desde el momento del fallecimiento, pues antes el testador podría haber revocado la disposición testamentaria. Si el vicio del otorgamiento es dolo, a pesar de que no se encuentra expresamente contemplado en el Código Civil como un vicio testamentario, la mayoría de la doctrina admite tal posibilidad. Eso sí, Mesa Barros, Domínguez y Domínguez entienden aplicables las reglas de los artículos 1458 y 1459, si bien no es necesario que el dolo provenga de una de las partes del negocio, sino que puede ser de cualquier persona, sea o no un asignatario en ese testamento. De esta forma, el dolo viciaría la voluntad del testador y la disposición en que tuvo incidencia podría ser objeto de una acción de nulidad relativa, donde aplicando las reglas generales serían 4 años desde el otorgamiento, pero por las razones antes enunciadas de su eficacia y posibilidad de revocación, en principio dicho plazo, entiendo, deberá iniciarse desde el fallecimiento. Y si el dolo estuvo orientado a impedir que el causante testara, no será posible pensar en una acción de nulidad porque no habrá testamento y lo único que habrá será la eventual declaración de indignidad del heredero que dolosamente impidió testar. Si el vicio de otorgamiento del testamento es error, no se contempla, dadas las formalidades testamentarias, la posibilidad de que alguien teste íntegramente por error. Sin embargo, se prevé tanto el error en la persona del asignatario, 1057, como el error en los motivos, 1058 del Código Civil. De nuevo, aplicando las reglas generales, sería nulidad relativa de 4 años que debiera de contar a partir de la fecha del otorgamiento. Sin embargo, la lógica sucesoria hace que el inicio de este cómputo tenga que ser el del fallecimiento, por los argumentos de revocabilidad, eficacia y titularidad de la acción. He remarcado la precisión de que inicialmente debiera ser el momento de la apertura
de la sucesión, porque en realidad me atrevería a dar un paso más en relación al inicio del cómputo del plazo para dichas acciones de nulidad. Y es que si bien es cierto que existe una remisión a las reglas generales, como ya le adelantamos, esta remisión se realiza para ser aplicada dentro del marco de la lógica sucesoria y no de una lógica contractual, por lo tanto, de una voluntad unilateral esencialmente revocable que se pretende respetar en todo lo que no perjudique a una asignación forzosa y cuyos efectos solo son posibles tras el fallecimiento del testador. Por todo ello, creo que es posible afirmar que en todos los supuestos de nulidad testamentaria, absoluta o relativa, y teniendo presente la lógica de la regla de la acción de reforma del testamento, solo sería posible predicar el saneamiento del testamento viciado por el transcurso del plazo de la acción de prescripción en aquellos supuestos en los que quienes podían ejercitar la acción hubieran tenido la oportunidad real de hacerlo. Esto significa que dicho plazo de 4 años de nulidad relativa, regla general, o de 10 años para nulidad absoluta, deberían contarse teniendo presente la lógica sucesoria y, por lo tanto, no desde la delación, sino desde que efectivamente los herederos que pueden ejercitar la acción tienen conocimiento de ese testamento y de su condición de herederos, sin perjuicio de que su ejercicio puede llegar a ser inoperante por haber adquirido algún poseedor material la herencia por una prescripción adquisitiva, pero si no se produjo, la acción no estaría, a mi modo de ver, prescrita. Si lo que perseguimos es la nulidad de la aceptación o repudiación de la herencia, vamos a detenernos por cuestiones de tiempo en analizar solo 2 casos, que es la aceptación por error del 1234 y la repudiación en fraude de acreedores, 1238. Respecto al artículo 1234, se considera que la validez de la aceptación queda comprometida si esta causa una lesión grave al aceptante en virtud de disposiciones testamentarias de las cuales no tenía noticia al momento de la aceptación. Eso sí, no cabe esta rescisión si lo que hizo el asignatario fue repudiar la asignación. Estaríamos pensando en el siguiente caso. Imaginaros un legatario que acepta un legado de un terreno que vale 10 millones, pero ignora que en un testamento posterior se le impone una carga de pagar 40 millones a uno de sus hijos, a quien acepte dicho legado. De conformidad con el inciso final del 1234, se entiende por lesión grave la que disminuye el valor total de la asignación en más de la mitad, nuestro caso, asemejándose a un caso de error. Luego se trataría de una nulidad relativa con un plazo de prescripción de 4 años, que de nuevo entiendo dentro de la lógica sucesoria no debiera contar desde que se produjo la aceptación, sino, en este caso, desde que se tuvo conocimiento de la disposición testamentaria que alteraba las condiciones de esa aceptación. Respecto de la repudiación, en fraude de acreedores del artículo 1238 del Código Civil, el caso en el que estamos pensando es el siguiente. Un heredero que tiene numerosas deudas que, pudiendo aceptar una cuantiosa herencia de su padre, decide repudiarla para que sus acreedores no se queden con ella. En estos casos, el citado precepto permite a dichos acreedores, mediante autorización judicial, aceptar la herencia por el asignatario deudor. Para determinar el plazo de prescripción, en este caso es esencial tener claro cuál es la naturaleza de esta acción de los acreedores. Si, como Claro Solaro Alexandri, se piensa que es una acción oblicua o subrogatoria por la que los acreedores ejercen un derecho que el deudor era reticente a ejercer, no se exige la existencia de fraude. En este caso, el plazo de prescripción sería el de la aceptación o repudiación del 1232, que en el caso de requerimiento es de 40 días desde la apertura, que puede un juez prolongar a un año, y en ausencia de requerimiento para aceptar esta herencia por parte de otros herederos no habría plazo, salvo la prescripción adquisitiva de la herencia por parte de terceros. Si, como soma arriba, se considera que se trata de una acción pauliana o revocatoria, sería preciso probar el fraude de acreedores que se invoca y el plazo de prescripción sería 1 año a contar desde el repudio. Finalmente, Domínguez y Domínguez consideran que en el 1238 se presentan caracteres de ambas acciones. Se parece a la revocatoria en que es una acción propia de los acreedores que impugnan un acto que les perjudica, pero no pueden aceptar la asignación sin autorización de un juez, por lo que aquí participaría de la característica de la acción subrogatoria, no bastando que quede sin efecto la repudiación, sino que es necesario que se acepte la asignación. Estos autores entienden que en este caso el plazo de ejercicio sería ilimitado siempre y cuando la herencia o legado no fueran adquiridos por tercero por prescripción adquisitiva. Para concluir,
la exposición habría que analizar el plazo de prescripción de la acción de donación inoficiosa del 1187, que como todos sabemos es la que se concede a los legitimarios o asignatarios de la cuarta de mejoras para que las donaciones irrevocables que el causante efectúa a terceros sean dejadas sin efectos en todo aquello que lesionen a las legítimas o mejoras. De nuevo, lo esencial es determinar la naturaleza de esta acción. Autores como Meza Barros consideran que es una acción de nulidad del 1425, concretamente nulidad relativa, para dejar sin efecto todo lo que resulte excesivo. El problema de dicha afirmación es que la donación irrevocable nace válida, sin vicio, su vicio no es originario, sino por circunstancias posteriores. Es por ello que coincido con otros autores, como Domínguez y Domínguez, que consideran que es una acción resolutoria, sujeta al evento de ser excesiva al momento del fallecimiento, donde lo que se pretende es dejar sin efecto es solo el exceso de lo donado, no la donación. Luego, si entendiéramos como Meza Barros que se trata de una acción de nulidad, sería una acción de nulidad relativa, 4 años, y el plazo debería iniciarse desde la apertura de la sucesión, con independencia de que se trate de una sucesión testada o intestada, porque solo a partir de ese momento se podría calificar la donación como inoficiosa y pues solo a partir de ese momento podemos ver la concurrencia o no de los requisitos del segundo acervo imaginario del 1186 y 1187. Pero también, en mi opinión, si los asignatarios forzosos conocen de su condición y de la donación en su perjuicio, porque de no ser así, como sostuve anteriormente, considero que el plazo no podría iniciarse automáticamente desde el momento del fallecimiento, pues la protección de la intangibilidad cualitativa y cuantitativa de la legítima, que como asignación forzosa es un principio básico del derecho sucesorio. Si se considera, como entiendo que es más oportuno, que la naturaleza de esta acción de donación inoficiosa es resolutoria, el plazo serían 5 años, 2515, donde por idénticos motivos a los que acabo de enunciar, considero que el cómputo de ese plazo debiera ser desde la fecha de la apertura de la sucesión, siempre que en ese momento los asignatarios forzosos conocieran su condición de tales y la donación en su perjuicio. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora, por su brillante y completa exposición que nos ha hecho recorrer nuevamente el libro tercero del Código Civil a una velocidad vertiginosa y por ciertamente atenerse al tiempo estipulado. Dejo entonces ahora con ustedes, sin más, al profesor Mauricio Tapia, de la Universidad de Chile, quien nos hablará acerca de la prescripción extintiva de la acción indemnizatoria extracontractual. Gracias. Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación a Carlos Pizarro, que organizó este encuentro, a los anfitriones locales, queridos amigos, todos. Bueno, me pidieron que les hablara de la prescripción extintiva de la acción de responsabilidad civil extracontractual. Y yo me pregunté, bueno, ¿cómo puedo transmitirle alguna idea que puedan resultar interesantes y que tengan cierta actualidad? No es raro que estemos hablando de la prescripción extintiva y de la prescripción en general. Mira, una reforma es una materia que se ha ido reformando en el tiempo, probablemente una de las importantes reformas también, incluso del propio código, en cuanto a la extensión de los plazos. Hay temas de seguridad jurídica envueltos, sin duda, de igualdad ante la ley, de actualización también conforme incluso a la tramitación actual de los juicios. Bueno, hay varias razones que ameritan que cada cierto tiempo se revise la prescripción, y prueba de ello es que, por ejemplo, en Francia se reformó primero la prescripción 8 años antes que el derecho a los contratos. Bueno, dicho eso, yo quiero simplemente referirme a 3 cuestiones brevemente que creo pueden ser en cierta medida interesantes sobre la prescripción extintiva de la acción en responsabilidad extracontractual. Solo extracontractual. La primera tiene que ver con las asimetrías que existen entre esta y la responsabilidad contractual, brevemente. La segunda cuestión que me voy a referir también brevemente es a aquella innovación legislativa, porque hay una innovación legislativa bastante interesante a propósito de ciertos delitos. Me refiero a ciertos delitos sexuales que se declararon imprescriptibles respecto de menores, y que además esa ley contiene normas de prescripción de la acción civil.
establece una institución que se llama la renovación de la acción civil, una cosa bien rara. Bueno, se los voy a contar. Y en tercer lugar, y eso con un cierto mayor grado de profundidad, haré una referencia a los vaivenes de la jurisprudencia en esta materia, sobre el punto desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil extracontractual, dado que el Código Civil sigue hablando de la perpetración del acto, es decir, desde que se ejecuta la acción. ¿Ya? Sobre el primer punto, bueno, ustedes lo saben, aquí en Chile hay una asimetría que es injustificada en materia de responsabilidad civil. Hay varias diferencias entre los estatutos que son vistas como, en verdad, como diferencia odiosa, como infracción a la igualdad ante la ley. Una de ellas importante es por ejemplo, en materia de responsabilidad civil contractual, no existe la solidaridad que sí existe por regla general en materia extracontractual. Asimetría legal. Otra asimetría legal es precisamente la del plazo de prescripción. 4 años para la acción extracontractual, 5 años para la acción contractual. Ahora, ¿por qué esa diferencia? Bueno, no se entiende. De hecho, son estas asimetrías las que han impulsado en varios sistemas comparados a una progresiva aproximación entre los regímenes de responsabilidad civil. El caso más elocuente donde estas diferencias se muestran como una infracción al principio de igualdad ante la ley es en materia médica, porque ahí, por las razones que sean, si no logramos acreditar un contrato, y recuerden que existe una larga tradición en Chile de tratar la responsabilidad médica como responsabilidad extracontractual, aun cuando sean en clínica, por razones históricas que no viene al caso acá describir, pero esencialmente también por una diferencia vinculada al daño moral, que el daño moral no se indemnizaba en materia contractual sino hasta el 94, entonces la gente se hacía todo tipo de maniobras para ir por el camino extracontractual, lo que los privaba de 1 año de prescripción. Ahora, esto no tiene nada de novedoso, esto es un problema legal que debe resolverse, no lo puede resolver la jurisprudencia. Entonces, ahora, algo dice, sin embargo, y eso lo evoco, ese importante fallo del 23 de marzo del 2016 sobre la opción o cúmulo de responsabilidades. Ustedes bien saben que en Chile la jurisprudencia tradicionalmente ha dicho, mire, usted no puede optar. Usted, si tiene un contrato, no puede salir del contrato. No se arranque del contrato para ir a extracontractual. En ese fallo del 2016 se refería a un caso de responsabilidad médica. Inequívocamente había un contrato, si bien no suscrito, pero era una relación contractual, una clínica privada. Una persona se sometió a un tratamiento en la muñeca que terminó infiltrándole un producto radioactivo que le generó un daño severo. Por las razones que sea, el abogado o se equivocó o eligió el camino extracontractual por algunas razones particulares, y la Corte Suprema termina diciendo en ese fallo que no le parecía que la posición tradicional, esto es, de que no se puede optar, sea sostenible hoy en día, en particular en la medicina, por varias razones. Una de ellas porque los deberes en la medicina no se encuentran ni en los contratos, ni en la ley siquiera, sino que en la lex artis, y uno tiene que buscar ahí los deberes de conducta, tanto si hay contrato o no. Y también dice, miren, da como argumento la Corte Suprema de que al optar por el camino extracontractual no se ve motivo por el cual en definitiva se recibiría un beneficio o no le parece que esa víctima esté persiguiendo un determinado beneficio al salir del contrato e ir a extracontractual, y lo que cita como ejemplo es precisamente la prescripción, porque al optar por ese camino se reduce en 1 año el plazo de prescripción. Ahora, lo que no dice es que al optar por ese camino obtiene automáticamente la solidaridad. Si así procede, que es una ventaja considerable. O sea, los problemas de solidaridad en la responsabilidad por clínica se presentan en todos los casos. En todos los casos las clínicas dicen, mire, yo aquí tengo que ver con este señor y el otro también. Y ahí hay que inventar, a través de las obligaciones indivisibles, tratar de sostener una especie de obligación insólida. Bueno, primer tema. Yo creo que ese fallo muestra bien que tiene el interés por al haber aceptado el cúmulo, opción de responsabilidad, pero sobre todo muestra bien
en definitiva, al analizar estas diferencias que son odiosas entre los regímenes de responsabilidad civil en Chile. Ahora bien, la segunda cuestión que le iba a mencionar sobre la prescripción extintiva de la acción de responsabilidad civil. Bueno, a propósito del caso Caradima y todos los otros abusos de la Iglesia Católica, vergonzosos, graves, reiterados, sistemáticos, generalizados, ¿para qué seguimos? Todos lo conocemos, es parte de la indignación también. Son parte del problema esta gente. Bueno, a propósito del caso Caradima, se planteó la discusión de que si yo debo o no, este es el segundo tema que les iba a comentar, a evocar, si aquella persona menor de edad, víctima de violación, abuso sexual, durante esa etapa de la vida, debía tener el derecho al tiempo, así se presentó, de bonita imagen, derecho al tiempo, esto es, derecho a poder convencerse, no sé, o decidirse a presentar una denuncia contra quien fue su violador, ¿no? Que precisamente lo recuerdan estas personas que en definitiva gobiernan las conciencias de sus víctimas, las chantajean, las controlan. Entonces, efectivamente hay personas que tornan mucho. Y es por eso que esos delitos se declararon imprescriptibles por la ley 21.160, que se publicó el año pasado, pero que comenzó a regir en julio de este año. Bueno, y a propósito de esos delitos que los declara, en definitiva, imprescriptible, establece al mismo tiempo, es una ley, es raro, es una ley penal, pero que tiene 4 o 5 artículos, de los cuales más del 60% de sus disposiciones son en verdad civiles, pero se refieren a la acción civil. Y establece disposiciones acerca de la renovación de la acción civil. Ahora, ¿a qué acción civil se refiere? La acción de responsabilidad civil extracontractual reparatoria. Y establece, en definitiva, una situación, una figura que denomina renovación, y que significa que después de determinados plazos vinculados al proceso penal, es posible entablar la acción de responsabilidad civil, transcurrido el plazo señalado en el artículo 2332 del Código Civil, es lo que dice expresamente la disposición. Ahora, ¿cuándo se ejerce esa acción? Bueno, se puede plantear en 2 momentos, esencialmente. En el juicio penal, si es que hay juicio penal. En una determinada etapa, es decir, desde la formalización hasta la audiencia preparatoria de juicio, en esencia. Si hay juicio abreviado o suspensión, terminación, es posible luego entablarla en un plazo de 60 días, ya no en el tribunal penal, sino que en el tribunal civil. Y establece también una disposición que tiene nombre y apellido. Es el artículo 4, es una disposición que está redactada para la Iglesia Católica. Y la otra iglesia dice que es la renovación de la acción civil contra el responsable por el hecho ajeno. ¿Qué son los responsables por el hecho ajeno? Aun cuando en el fallo Caradima, que es un fallo muy extraño, lo condenaron por hecho propio a la iglesia y no por el hecho ajeno. Pero esta disposición tiene nombre y apellido. ¿Y qué dice? En esencia, bueno, dice también nuevamente que se renueva la acción. Es decir, que todas estas acciones están completamente prescritas, renacen. Luego de la condena al autor para perseguir al tercero civilmente responsable. La disposición incluso insiste, se ve que ahí hubo algún tironeo y algún lobby, dice: renovada la acción civil, los términos señalados en este artículo, esta se tramitará conforme al juicio ordinario, bla, 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 debiendo acreditarse respecto al demandado todos los presupuestos de la responsabilidad civil por el hecho ajeno. Ahí se ve que hubo una cierta intervención de aquellos destinatarios de esta norma. Ahora, la situación es bien particular, se los quería hacer presente, es una ley nueva, acaba de entrar en vigencia hace 2 o 3 meses, no se ha utilizado, pero muy probablemente a través de ella vamos a tener acciones de responsabilidad civil, es lo que se quiere, que estuvieron prescritas hace 20, 30,
40 años, renovada. Renovada naturalmente por el plazo que establece el 2332. Tercer tema en esta miscelánea intervención, variopinta intervención. Tercer tema es el más técnico, pero es el más debatido. El 2332 dice que el plazo de 4 años se contabiliza desde la perpetración del acto. ¿Qué es eso? Bueno, es la acción, en definitiva. Desde muy temprano se cuestionó esta norma, porque ustedes bien saben que la acción es una cosa y el daño es otra, y también el vínculo causal que existe entre ellos. Pero lo que puede ocurrir es que hay acciones que no generan de inmediato el daño, y por tanto puede existir un periodo de tiempo considerable incluso que opere entre que alguien que cometió el ilícito y luego el daño o su manifestación. La discusión se ha planteado a propósito de muchas hipótesis, pero una de ellas, tal vez la más importante y la que ha sido más debatida en el mundo, es a propósito de las consecuencias del asbesto. Ustedes bien saben que el asbesto hasta los años 90 era un material que se utilizaba cotidianamente, estaba permitido. Desde esa época se empezó a prohibir. El asbesto produce la asbestosis, una especie de cáncer que se manifiesta muchos años después. Hay personas que por la cercanía de su vivienda a la fábrica de pizarreño, por ejemplo, de Maipú, mostraron síntomas de asbestosis 20 años después de tal contacto con esa fuente de contaminación. Bueno, ¿qué pasa ahí? Lo que puede ocurrir es que con el plazo de prescripción y la manera en que se contabiliza en el Código Civil, puede ocurrir que cuando se da cuenta que sufrió un daño, ya la acción está más que prescrita. Varias interpretaciones se han intentado para huir de esta camisa de fuerza del 2332. Una que es bastante conocida de don Ramón Domínguez, que dice, mire, el acto ilícito es ilícito porque daña. En consecuencia, sin el daño no está completo el acto. ¿Me entiendes? Sin salir del texto legal, por tanto, uno podría entender que el acto en sí mismo es el acto que se desdobla en la acción y en el daño. También se ha señalado en Chile que esta cuestión de la generación del daño para contabilizar el plazo de prescripción también puede quedar corto, desde el momento en que hay ocasiones en que la manifestación del daño incluso es posterior a que el daño se provoque. En el caso del cáncer, muy probablemente esas personas tenían esa afección varios años antes y se dieron cuenta, manifestación varios años después. Ahora, la jurisprudencia nacional en esta materia, yo diría que la doctrina ha avanzado. Yo no conozco alguien que sostenga que hay que ir a esa interpretación literal del acto, sino que todo, más bien la doctrina va en el sentido de decir, mire, lo razonable es que las personas tengan acción, y no es lógico ni justo que alguien que ni se enteró que sufrió un daño, cuando se entere ya vea prescrita su acción. La Corte Suprema, me ha tocado revisar la sentencia, en verdad comenzó a recoger esta teoría, digamos, la moderna, pro víctima, desde el año 67. En esa sentencia del 67, que es bastante interesante, dice que por perpetrar el acto, término que utiliza el Código Civil, se debe entender que ello tiene un significado amplio de una acción que provoca causalmente un daño indemnizable, incorporando el daño, en definitiva, al acto. Pero ahí hay que esperar hasta el 98, pero una sentencia, 1998, una sentencia similar también de la Corte Suprema, que se refería a las consecuencias negativas de una acción administrativa del registro civil, que le trajo problemas muchos años después a una persona, un antecedente mal registrado que terminó con esta persona detenida injustamente. Ahí también dice que estas consecuencias conforman también el acto, y por tanto no se puede entender prescrita en este caso.
En las décadas pasadas, varias cortes de apelaciones adoptaron esta posición. Cito a modo ejemplar, por ejemplo, 1 de septiembre del 2004, la Corte de Apelaciones de Santiago, dice que es correcto sostener que el plazo de prescripción se cuenta desde el momento en que se produjo el daño, evitando con esta interpretación el absurdo de que la acción resulte prescrita antes de nacer. Corte de Apelaciones de Rancagua del 2007. El acto ilícito no comprende la sola acción u omisión, sino que también el resultado dañoso. De ahí, en esta década, la Corte Suprema ha reiterado esta posición varias veces, 2015, 2016, en un fallo de 19 de mayo del 2016, incluso dice, mire, hace la acotación, no es solo el daño, sino que es la manifestación del daño, adoptando completamente la que hemos denominado posición contemporánea. Recientemente, este año, el 20 de marzo del 2019, dice, mire, no es sensato, no es lógico sostener que se cuenta desde el acto, puesto que antes del daño, es inteligente esto, como el derecho a la acción, antes del daño la víctima nada puede demandar. Es inteligente desde enfocada de la perspectiva procesal. Pues no sufrió un perjuicio, y por tanto no está habilitada para ello. Pero la cuestión tampoco es tan clara, porque hay vacilaciones también. Hay dos fallos que he encontrado recientes también, abril del 2018, marzo del 2017, dos fallos idénticos que dicen sobre el 2332, que siendo únicamente posible entender su tenor literal, que la acción en referencia prescribe en 4 años contados desde el día en que se cometió el ilícito y no desde la data en que se produjo el daño. Cambió. Se vinculaba también a los efectos de una sentencia penal, por eso tiene una cierta connotación particular que no vaya del caso. Es decir, es una línea jurisprudencial que no está completamente consolidada. Ahora bien, y para ir terminando porque se me acaba el tiempo, lo que sí les puedo decir que esta posición moderna que contabiliza el plazo desde el daño a su manifestación, ustedes bien saben que se ha ido incorporando en leyes especiales, entre ellas cito dos. Una, la ley del medio ambiente, que señala que las acciones civiles y ambientales emanadas del daño ambiental prescribirían en 5 años contados de la manifestación evidente del daño. Y otra ley también reciente, la ley de competencia desleal, que establece que las acciones de competencia desleal prescriben unas en un plazo de 1 año, que son las acciones para detener el acto de competencia desleal, y la otra de 4 años, que es la acción de indemnización de perjuicio, contado desde la fecha en que finaliza la realización del acto de competencia desleal o desde que fue conocido, si ello ocurrió con posterioridad, acogiendo esta posición contemporánea que debiera ser la regla que debería gobernar la materia mediante una modificación del Código Civil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Tapia, también por esa brillante exposición acerca de estos problemas fundamentales en materia de acción indemnizatoria extracontractual. Para ir terminando con esta mesa, voy a dejar con ustedes al profesor Alfredo Ferrante de la Universidad Alberto Hurtado, quien nos ilustrará sobre la prescripción extintiva de las acciones del derecho de consumo. Profesor. Buenas tardes a todos. Vamos cerrando esta jornada, así que aguanten otros 15-20 minutos, por favor. Quiero agradecer antes de todo a la Universidad Austral, a la Fundación Fuello, a la ejecución del proyecto Fondesit del profesor Pizarro, al decano de la facultad, al director de la carrera y también a Susan Stanner, que está aquí, que con mucho gusto vuelvo a ver. Mi primera pisada en Valdivia, así que estoy honrado y de verdad agradecido por estar aquí. Y de hecho vine unos días antes y estuve paseando en la avenida Prat, he visto el péndulo de Foucault, y esto es un símbolo del tiempo
y de la importancia del tiempo. Esto es fundamental. Es fundamental porque nos deja pensar que estamos rodando en este momento, quizás por algunos, y que es todo tan lábil. Antes veíamos la lluvia y ustedes han vivido la inclinación de 8 centímetros del eje terrestre por el terremoto de Valdivia, que ha reducido justamente el día. Por tanto, pues la prescripción del tiempo y la durada del día y del año es todo relativo. ¿Ya? Esto es la premisa. Es una ficción jurídica que no se permite por algunos la certeza de algunos derechos o el ejercicio de algunas acciones. Porque antes de todo deberíamos preguntarnos si efectivamente prescribe la acción o caduca el derecho, qué es la prescripción y también qué es la caducidad y qué es un plazo de garantía. Esta es la premisa que quiero transmitirnos antes de explicaros algunas, porque no se puede en 15-20 minutos, de las problemáticas que pueden darse lugar en el ámbito de derecho de consumo. Claro, digo algunas porque claramente el título es derecho de consumo, pero me voy a ceñir a la ley 19496, porque las relaciones de consumo también están fuera de esa ley. Pero voy a detenerme esencialmente sobre la reforma que en el 2008 ha tocado el artículo 26. ¿Ya? Y lo leo el primer inciso, que es el que que he decidido tocar con particular detenimiento. Dice, lo leo, la nueva redacción: las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sanciona por la presente ley prescribirán en el plazo de 2 años, contado desde que haya cesado en la infracción respectiva. Con todo, las acciones civiles prescribirán conforme a las normas establecidas en el Código Civil o leyes especiales. Sin prejuicio que después dice cómo se interrumpe el plazo de prescripción contravencional, y que el último inciso, dice que las multas impuestas, es la acción civil derivada de las multas, pues en el término de 1 año desde que haya sentencia firme condenatoria. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas aquí? La problemática es que estamos hablando de una ley de consumo que esencialmente ha vivido una etapa y está viviendo una etapa administrativa. Es decir, la tutela jurídica efectiva del consumidor viene menguada también después de la reforma del 2018. De hecho, si van a pensar y van a ver la reforma del 2018, esencialmente reforma el derecho administrativo y contravencional. No dedica, excepto esta norma que acabo de leer, importancia a las acciones civiles y a la tutela efectiva del consumidor. Esa es la premisa que deben pensar. Entonces, ¿por qué el legislador quiso intervenir en ese sentido? Pues esencialmente por dar importancia a la responsabilidad contravencional, y dio un enfoque también a las acciones civiles del Código Civil. Entonces, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de este artículo 26? Vamos a ver las positivas y las negativas, o parte de ellas. Esencialmente, por lo tanto, las 3 novedades principales que hace o introduce el artículo 26 es ampliar el plazo para el ejercicio de la responsabilidad contravencional de 6 meses a 2 años. Por tanto, el consumidor o quien por él puede reclamar mucho más tiempo. 2, de manera explícita, independizar las acciones civiles de las acciones contravencionales. Por lo tanto, aquí en parte queda zancado un problema doctrinario que se había ampliado, si había que presentarse necesariamente antes la acción contravencional para poder instar a la acción civil, sin prejuicio que era más fácil con una sanción administrativa luego reclamar la acción civil. Y 3, reforma el dies a quo desde el cómputo de la responsabilidad contravencional. Anteriormente era desde que haya incurrido en la infracción respectiva, como dije antes. En cambio ahora es desde que haya cesado en la infracción respectiva. Piensen ya solo a este dies a quo. ¿No es paradójico? Es decir, ¿cómo se puede computar desde que haya cesado la infracción respectiva? Piensen que, y aquí introduzco las 3 tipologías que esencialmente pueden plantearse en el ámbito civil relacionadas a la ley de consumo, son la acción de nulidad, la acción de daños y perjuicios y la acción de garantía legal. ¿Vale? Por tanto, voy a empezar a mezclar estos aspectos y pensar en la garantía legal. La garantía legal otorga el derecho de,
que podemos debatir mucho, pero esencialmente de reparar, sustituir y devolver la cantidad pagada, ¿vale? Entonces, antes o no, era 3 meses, pero ¿cuándo es que se ha cesado la infracción respectiva? Desde que el proveedor o el vendedor ha efectivamente reparado el bien o ha sustituido el bien. Es decir, piensen que es paradójico haber fijado en el caso, claro, esta es una norma pensada para toda la 19496, pero en el caso de la garantía legal es paradójico porque claramente pues no va a instaurar la garantía cuando acojo lo que quiero, que se repara o que se sustituye el bien. Pero no es aquí el punto de debatir esto, es el punto que efectivamente remitirlo, en ese caso, a la cesación de la infracción respectiva sería una condición meramente potestativa, porque es quien debe cesar la infracción reparando o sustituyendo el bien que decide el dies a quo. Ahí deben pensar, porque la idea es haceros pensar con estas intervenciones. Por lo tanto, creo que ahí ya quiebra, es un primer problema del dies a quo de la responsabilidad contravencional. Piensen a la consecuencia de la introducción del artículo 26 en relaciones de la acción civil de la garantía legal. Antes, la doctrina debatía si los 3 meses fijados por la acción civil del artículo 21 era un plazo de prescripción, de caducidad, y técnicamente dice el artículo 21 que relativo a la garantía legal, el ejercicio debe hacerse efectivo dentro de 3 meses siguientes a las fechas en que se haya recibido el producto. Por lo tanto, ven que antes del 18 había 6 meses por las contravencionales y 3 meses por la acción civil, a no ser que había un debate claramente si se podían acudir o no los plazos de las acciones civiles. ¿Cuál es entonces el cambio que puede dar? O porque tenemos que darle un valor efectivo a esos 3 meses. Antes se podía debatir. Ahora, dado que el artículo 26 y el primer inciso remite esencialmente a las acciones civiles, mejor dicho, las prescripciones de las acciones civiles del Código Civil, ¿cuál es el valor de los 3 meses? Bueno, yo creo que el valor de los 3 meses es, y vuelvo a la introducción, pues de caducidad, un ejercicio de un plazo de garantía. Es decir, si ustedes leen el artículo 19 siguientes, efectivamente este ejercicio debe hacerse efectivo de manera extrajudicial, porque dice que se debe transmitir al proveedor o al vendedor. Y ahí entienden que ahora podría tener una cierta coherencia esto. Entonces, dentro de meses hay un ejercicio social que me permite después acción de responsabilidad contractual o extracontractual que vencerá 5 años dependiendo de 2514, 15 o 2302 dependiendo de la acción. Ustedes se preguntan ¿por qué? Porque claramente por la garantía legal yo puedo acudir al importador o fabricante extrajudicial, o puedo en la mayoría de los casos atacar al vendedor. Por lo tanto, si atacador o el fabricante será extracontractual, podríamos reinterpretar este aspecto diciendo que el comprador, para poder ejercer la acción civil, debe necesariamente dentro de los 3 meses desde cuando haya recibido el producto, pues decir, falla el producto, y luego tendrá 4 o 5 años para ejercerlo. De esa manera podríamos darle por fin sentido a la garantía legal, que hasta el momento ha pasado totalmente desapercibida en la efectividad de la tutela que va a otorgar. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, si no vamos a interpretar este aspecto, podríamos destrozar definitivamente las tutelas efectivas. ¿Por qué? Porque si ustedes van a ver las sentencias de las garantías legales, o muy pocas sentencias condenan a reparar o a sustituir el bien. Todo tipo de sentencia, el 80-90%, se dedican a
indemnizar al consumidor, a indemnizarlo mediante la acción de daños y perjuicios por la violación del artículo 23, es decir, de la responsabilidad contravencional negligente. Entonces, ¿por qué esto? Claramente porque el plazo antes era 6 meses frente a 3 meses de la garantía legal. Ahora, si no lo interpretamos así, fíjense ustedes, siempre el consumidor acudirá a los daños y perjuicios de contravencionales y no los normales del artículo 23. ¿Por qué? Porque va a tener 2 años. Entonces, en cambio, si vamos a interpretar los 3 meses como plazo de garantía, por un lado le damos coherencia a las redacciones del artículo 19 siguientes, porque efectivamente ese plazo de garantía se va a ejercer de manera extrajudicial. Este plazo de garantía efectivamente pues no se interrumpe, por lo tanto la referencia al plazo del penúltimo inciso del artículo 21 relativo a la devolución de la cantidad pagada efectivamente puede decir que no se interrumpa y tiene coherencia, y de esa manera también podemos hablar de un diferente dies a quo, un diferente dies a quo que antes creaba problemas. ¿Por qué digo esto? Porque piensen mutatis mutandis a los problemas que estaba generando el dies a quo de la anterior redacción del artículo 26. La anterior redacción del artículo 26 decía, como dije antes, que eran 6 meses, ahora 2 años, desde que haya incurrido la infracción respectiva. Piensen otra vez, la infracción respectiva relativa a la garantía legal, ¿cuál es? Desde la celebración del contrato. Bueno, podría ser o no podría ser. Desde la recepción del bien, desde la manifestación o descubrimiento del defecto, desde que el informe técnico me diga que el defecto es imputable o no imputable, en este caso no imputable al comprador, o desde efectivamente el requisito de aplicación de la garantía legal, desde la negativa de reparar o sustituir el bien, o devolver la cantidad pagada. Claro, aquí se abre un mundo de problemas que podrían aplicarse desde otra perspectiva, incluso en las acciones civiles relacionadas, por ejemplo, a responsabilidades extracontractuales del acto daño que hablaba el profesor Tapia antes. Cualquier dies a quo en ese sentido se podría aplicar. Entonces, claro, efectivamente, intentando sistematizar un poco, diría yo que podríamos decir que en las relaciones de la garantía legal, por ejemplo, si la acción es civil, claramente el dies a quo desde las manifestaciones del vicio. ¿Por qué? Porque la manifestación del vicio es el elemento configurador de la garantía legal. Y en esa manifestación del vicio tenemos los 3 meses para decir, cuidado, ustedes me vendieron un bien que no funciona. Luego yo pues aplicaré el inciso primero del artículo 26 y pues dependiendo de la responsabilidad pues tendré mis 4 o 5 años. Pero debo activarme previamente en ese sentido. En el caso de, en cambio, quisiera ejercer una responsabilidad por daños y prejuicios, tenemos 2 posibilidades. Pues, el consumidor puede pedir un daños y prejuicios en virtud de la responsabilidad contravencional. En ese caso puede pedirlo solo si demuestra que la responsabilidad es con negligencia, esto lo dice el artículo 23, o una responsabilidad relacionada, por ejemplo, a una garantía objetiva y por lo tanto por el trámite desvinculado del artículo 23, desvinculado de las responsabilidades contravencionales, pero ligado a la acción civil. Es decir, pues me venden un celular que no funciona, pues no funciona y al día siguiente me borra todas las fotos. Además de repararme o sustituirme o cambiarme el celular, me darás un daño moral, podría ser quizás, o pues un daño sin prejuicios porque usted me borró el software me borró todas las fotos que saqué ayer en Valdivia, ¿no? Por ejemplo, que no puedo yo no irme con esas fotos, ¿ya? Entonces, primera posibilidad, si el daño es relativo al 23, claramente previa demostraciones de la actuación por negligencia del proveedor, pues el dies a quo será, diría yo, desde el momento en la garantía legal configurador de la garantía legal, es decir, desde el momento que se me ha negado la posibilidad de reparar o sustituir el bien. Si en cambio será
en responsabilidades extracontractuales me deberé remitir a los problemas del 2332 y de ahí desde cuando si es el acto, la manifestación del daño, el daño mismo, y se va a abrir muchos problemas que son los idénticos del aspecto civil. Estas son solamente algunas de los problemas que puede dar. ¿Por qué? Porque digo que, por ejemplo, si las cosas se complican. Otra problemática que puede darse es cuando se va a pedir o empezar una acción, una notificación, no sé, quizás el profesor Pizarro de aquí a unos años va a contestar. ¿Por qué quiero decir esto? Porque piensen al artículo 51 de daños y perjuicios en caso de intereses colectivos y difusos. La norma dice que la presentación de la demanda producirá el efecto de interrumpir la prescripción. Esto lo dice expresamente el punto 6 del artículo de la acción indemnizatoria. Por lo tanto, quizás, pues de momento, pues hay poca correspondencia, pero se vuelven o se podrían plantear todo el problema. Bueno, la literalidad dice que expresamente aquí interrumpe la acción indemnizatoria la presentación de la demanda. Pero puede ser la notificación, otro problema que se puede abrir en ese sentido. Otro problema que debemos ir a coordinar es la interpretación de la acción indemnizatoria del artículo 51 con el artículo 54. ¿Por qué? Porque el artículo 54 dice que eventualmente en el momento que una de las partes del interés colectivo no esté conforme con la sentencia, puede recurrir. Y pues el plazo para recurrir la acción indemnizatoria pues se interrumpe en función de la precedente acción. Es decir, el artículo 54 permite la interrupción y la presentación de una nueva acción frente al mismo tribunal, habiéndose suspendida la prescripción de su demanda de daños y perjuicios, pendiente el procedimiento colectivo de interés colectivo difuso. Por lo tanto, ven, y aquí que he lanzado simplemente encima de la mesa algunos de los problemas, porque justamente como decía la profesora Espada, es un seminario sobre los problemas. Vamos a hacer el siguiente, espero que me inviten, sobre la resolución de los problemas y yo digo cómo se resuelven. Pero aquí simplemente planteo los problemas. ¿Quisieran respuestas? No se las doy. Porque a mí me mandaron decir los problemas, ¿ya? Entonces, como pueden ver, hay muchos problemas también que se pueden dar en general por la disfasía y desenjaje de una responsabilidad y tutela administrativa y civil. Un desenjaque que puede, un desajuste que se puede crear en virtud de la introducción de la nueva redacción del artículo 26. Otro desenjaque que puede, y voy cerrando, manifestarse solamente por las acciones de daños y perjuicios en relación de los intereses colectivos difusos. Y además le introducimos todas las problemáticas que hemos escuchado hasta ahora sobre eventualmente el problema del dies a quo cuando van a aplicarse, en virtud de la remisión expresa del primer inciso del artículo 26, los plazos de las acciones civiles. Entonces, y aquí sí que de verdad voy cerrando, agradeciendo nuevamente a la Universidad Austral, al profesor Pizarro, al profesor Sebastián Ríos, al decano y a ustedes por vuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ferrante. Por lo visto fui el único bellaco que no se ajustó al tiempo. Pero de cualquier manera tenemos un espacio para preguntas de parte del público. Así que se ofrece la palabra. Profesor Pizarro. Gracias. Quería preguntarle al profesor Ferrante, ¿no? Esta lectura del artículo 26. Efectivamente, bueno, tal como lo señalabas, se cuenta desde que haya cesado en la infracción respectiva. ¿Cuál es tu opinión o si es que se ha escrito algo respecto de una posible distinción entre infracciones que funcionen, por así decirlo, de manera simultánea o sucesivas en el tiempo, o relacionarla con los efectos de la infracción, que es una distinción que se hace en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito de la libre competencia, donde jurisprudencialmente primero se hizo y luego de alguna forma se
¿se recogió o sería irrelevante en ese caso realizar esa distinción o podría aportar, ¿no?, al problema que planteaste que sugiere el artículo 26? Bueno, profesor Pizarro, muchas gracias. Efectivamente, hay varias interpretaciones, porque, por ejemplo, eso podría dar lugar, piensa en la garantía legal, a una ulterior expansión indefinida para poder reclamar la responsabilidad contravencional. Es decir, antes era desde la manifestación o desde la celebración del contrato. Ahora yo podría demandarlo todas las veces que él me ha cumplido. Es decir, entonces, ejemplo práctico. No sé, yo he comprado un bien hace 3 meses y entonces el bien no está funcionando, hay varias reparaciones. Claro, antes el problema era desde cuando lo he comprado, desde cuando se manifestó la primera reparación o se computa desde la segunda, o desde cuando efectivamente por fin me dice no, pues ya no te doy nada más que la reparación porque tú pedías la sustitución. Ahora sí, interpretamos literalmente desde cuando se ha cesado, es que supongamos que después ha pasado